Voy a empezar con alguna perspectiva histórica respecto a cómo surgió, cómo se llegó a la mecánica cuántica, porque el camino fue muy complicado, requirió mucho tiempo, requirió casi 30 años para llegarse a la mecánica cuántica, desde el momento en que era claro que había que hacer una física novedosa para los sistemas atómicos. De hecho, a eso se llegó a fin del siglo XIX. Bueno, antes que nada, el curso no es un curso de historia, es un curso de física, pero vale la pena tener una idea de cómo se llegó a la mecánica cuántica, porque ese camino que se siguió fue muy importante incluso para la comprensión y el desarrollo de la propia teoría, para, digamos, al menos para la interpretación de los resultados que se observaban. Y todavía estamos viviendo. Una pregunta, sí, en el momento histórico que surgió la mecánica cuántica, quizá por eso es que se tiene la mecánica cuántica que se tiene, por el momento irracional. Bueno, sí, ya les han empleado esa palabra, ese calificativo, sí, en bastante. Hay toda una teoría respecto a ello de un investigador muy destacado que llega a establecer esa relación en forma bastante convincente. La cosa es que en la época en que surgió la mecánica cuántica, digamos, a grosso modo, del 25 al 35, una cosa de ese tipo, en efecto en Europa se vivía una época de irracionalidad, es decir, una época de desesperación, por un lado, de desastres grandísimos. Dos grandes desastres habían caído sobre Europa en aquellas décadas. Por un lado, la Primera Guerra Mundial, bueno, tres, la Primera Guerra Mundial, luego una pandemia como la que hoy vivimos, muy parecida a la que hoy vivimos, que fue la gripe española, que produjo, se llega a decir que más de 20 millones de muertos. Y con la pandemia actual andamos en la región de 1 millón de muertos, pero con la de la gripe española se afirma que fueron 20 millones de muertos y causó más muertes la pandemia que la Primera Guerra Mundial en Europa. Y aparte de esas dos grandes tragedias en Europa, vino la crisis económica, que ha sido la crisis económica más violenta que se tuvo durante todo el siglo XIX y hasta la fecha. Fue una crisis violentísima que dejó en la miseria a pueblos enteros, de tal manera que eso creó un ambiente de desesperación, de irracionalidad incluso. La filosofía que se fue extendiendo entre los científicos incluso fue una filosofía un tanto irracional, el positivismo, muy dependiente de nosotros. Era una filosofía que conducía a ver al sistema físico mucho en función de nuestra observación del sistema físico, puesto que en efecto el positivismo establece como un principio que existe lo observado, solo lo observado tiene existencia. Y si en efecto, si solo lo observado tiene existencia, pues entonces el no observar un sistema, ya el sistema ya no tiene existencia, no tiene una existencia definida, etcétera. Y todo ello se tradujo en la forma de leer el formalismo de la mecánica cuántica, en efecto. O sea, sí, esto que se han comentado, de que en buena forma influyó la irracionalidad que prevalecía, que dominaba el ambiente filosófico, conceptual, ideológico, político en la Europa de la época, sí, en efecto, aparentemente es un hecho, al menos por estudios que se han hecho muy serios al respecto, se llega a esa conclusión. Sí, este interés en ver, conocer un poco del desarrollo histórico, es porque ese desarrollo histórico influyó considerablemente en la forma en que se expresa, se presenta, se discute la mecánica cuántica, incluso ahora, allá prácticamente 100 años del establecimiento de la mecánica cuántica, todavía seguimos hablando de un lenguaje que es en mucho el lenguaje que se hablaba hace 90 y tantos años, hace casi 100 años. O sea, como que en esa dirección se ha progresado poco,
pese a que se ha progresado muchísimo en el desarrollo de la mecánica cuántica. Entonces hay ahí un desfasamiento que es importante entender.